Pero parece inevitable, sobre todo por las conexiones internacionales que existen en este momento. Es decir, el mundo está absolutamente interconectado, en algunos casos para ventaja, en otros casos con mucha desventaja, como el que estamos observando. Pero hablemos concretamente de la legalidad, porque les repetimos, no es voluntario sino obligatorio y es aislamiento. ¿Y eso qué significa? Que una persona tiene que estar en soledad, en una pieza cerrado. Es decir, es como estar en una celda. Es una cuestión cultural, es difícil, no es fácil. Sobre todo en un país democrático como el nuestro. En China, ¿qué hacen? Los aíslan a la fuerza. No hay tutía, pero allí es un régimen totalitario. Acá se podrá suponer que es voluntario, pero no. Nada de salir, es decir, ni siquiera únicamente en algún momento con mucho cuidado para ir al baño, con todos los, pero si no, encerrado con todos los utensilios que se pueden llegar a utilizar. Bueno, en relación a lo que ocurre y lo que se establece legalmente, estuvimos consultando a Gastón Storero, que es un abogado especialista. El código tiene ciertas prescripciones para todo aquel que propague una enfermedad contagiosa y diferencia si es una conducta dolosa o culposa. Todo el código diferencia así, aquel que quiera de alguna forma propagar la enfermedad y aquel que de alguna forma sin querer propaga esa enfermedad, ¿no? Y establece distintas penas. La conducta dolosa tiene una pena agravada, que es de 3 a 15 años, si mal no recuerdo, y la conducta culposa tiene una multa de 5.000 a 100.000 pesos. La conducta dolosa es cuando la persona sabe que está enferma y enferma a otra persona. Sí, y de alguna forma quiere, o por lo menos asiente la posibilidad de contagiar a otra persona. Y me decía que el artículo 205 es el que más se aplica al caso de la cuarentena. Sí, porque el 205 de alguna forma refiere a aquel que viole las reglamentaciones que establezca el gobierno respecto a el ingreso y a una propagación de una enfermedad de este tipo, que creo que es lo que va a reglamentar hoy a través de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Cuál es la pena que establece para ese artículo? Me decía, ¿desde 6 meses? Sí, para ese artículo, la pena, que es el artículo 205, la pena es de 6 meses a 2 años de prisión. Hay que ver los alcances de la regulación que establezca hoy el gobierno, el Poder Ejecutivo.